Capítulo 7. Cuando los tres salieran de la ciudad, los hermanos pudieron observar maravillados el paisaje que rodeaba Paulson. Si bien Hope había apreciado la vista que contemplaba por la ventanilla de la diligencia, Harry, recién en ese instante, comenzaba a percibir el esplendor del lugar, por haberse pasado gran parte del viaje durmiendo. La propia ciudad de Paulson se encontraba en una llanura, y esta, a su vez, era coronada por un espectacular macizo de montañas. Algunas agrupaciones de árboles se acercaban al pueblo, pero su belleza no podía igualar al denso bosque que tenían ante ellos. Conforme avanzaban y se acercaban a este bosque, más baches presentaba el camino. Mark había vivido allí toda su vida, por lo que no le impresionaba la visión de estos enormes árboles. Quizás, por ese motivo, estaba más pendiente de Hope, que viajaba a su lado en el pescante, y menos de lo que les rodeaba. Por esa razón, notó varias veces cómo Hope se inclinaba hacia él cada vez que el carro golpeaba una parte irregular del camino, o se desviaba un poco. También notó la forma en que ella trató de compensar su peso hacia el lado opuesto, para no tocarlo directamente. Mark no pudo evitar darse cuenta de cómo se encontraba deseando que ella se acercara un poco más cada vez que el carro se balanceaba. Le echó la culpa al frío que comenzaba a abrumarlos cuando el sol desapareció en gran medida bajo las copas de los árboles. Pero incluso en el fondo de su mente, sabía que era más que eso. Ajena a este acercamiento, Hope le señalaba a Harry de vez en cuando algo que le llamaba la atención, y Harry, tras ellos, lo contemplaba todo con los ojos bien abiertos, sin apenas parpadear. Las hojas rojas, naranjas y amarillas caían a su alrededor mientras avanzaban, con tanta intensidad que el camino se veía cubierto de ellas. Cuando el sol comenzó a resurgir de entre las copas de los árboles, quedó claro que estaban saliendo del bosque. El camino se podía ver ya más claramente, y a lo lejos pudieron apreciar unas colinas que se alzaban. Antes de llegar a esas colinas está la granja, les anunció Mark cuando vio cómo las observaban. ¿Entonces no queda muy lejos de aquí?, quiso saber Hope, al imaginarse que tarde o temprano tendría que ir al pueblo, y debería aprenderse el camino para no estar dependiendo de Mark. A casi 2 millas. Está cerca del pueblo. Hope asintió, ya que sabía que para un rancho de Montana, esa distancia se consideraría a tiro de piedra. Después de avanzar un poco más, llegaron a una bifurcación en el camino, y siguieron a la izquierda. Desde ahí ya se podía ver una cabaña de madera, lo suficientemente grande como para cobijar en su interior a una familia. Hope se estremeció al verla, pues sabía que Mark vivía solo en la granja, y no había esperado algo tan grande. Mark debía notar su emoción y su extrañeza, pues le sonrió orgulloso. Creo que no te conté en la carta que la granja la heredé de mis padres. Ellos buscaban un buen lugar donde prosperar, y construyeron una casa grande porque querían tener muchos hijos. ¿Y lo consiguieron? Me refiero a si tuvieran muchos hijos, le preguntó ella risueña. No, respondió él, y por sus ojos pasó una chispa de pesar. Fue tan breve, que si Hope no lo hubiera estado mirando, no se habría percatado. Hope decidió que no estropearía ese momento tan especial haciendo más preguntas, que podrían incomodarlo. Y simplemente, se empapó de la maravillosa sensación que sintió conforme se acercaba. Se notaba que era un buen terreno, a pesar de que ella no entendía mucho de esos asuntos. Podían verse una cantidad reducida de animales, y los humildes campos sembrados, que se extendían verdes ante ella. Le había comentado que su granja no era muy grande, pero al contemplarla, la encontraba ideal para ellos. Daba igual a qué punto cardinal mirara. Sabía que esa heredad le pertenecía a Mark. Y aunque él pudiera creerla poco extensa, se podría considerar de un tamaño bastante decente para el lugar de donde Hope provenía. Es muy hermoso, soltó ella a unos pocos metros de la casa, y con la visión del campo de maíz extendiéndose hasta el horizonte. Mark detuvo el carro frente a la casa, y se quedó observando el lugar. Debía admitir que el sitio tenía cierto encanto, más aún cuando el sol bañaba de luz su propiedad, y los sonidos de los pájaros, sus animales y el viento, se convertían en una canción que solo un granjero sabría apreciar. Él siempre había amado el rancho, después de todo, toda la vida había sido su hogar. Aunque en el pasado sucedieron cosas muy desagradables que prefería olvidar. Mi padre construyó todo desde cero con sus propias manos, explicó Mark con la esperanza de que pudiera hacer que ella viera un poco más favorablemente la propiedad. Después de todo, si las cosas iban bien, también sería su casa. ¿Tienes un perro?, Harry le interrumpió. Mark no se atrevía a regañarlo, ya que el entusiasmo de Harry era más que evidente,
sobre todo por su forma de moverse en el carro, como si no aguantara más para bajarse. Desde que murió el viejo Tom, no he vuelto a tener uno, pero no veo por qué no podemos conseguir otro, contestó el hombre. La respuesta de Mark agradó a Harry, pues parecía a punto de comenzar a dar saltos. Podríamos conseguir uno pequeño. Yo me ocuparía de él hasta que fuera grande y le podría enseñar cosas, propuso el niño. Eso suena muy bien, Harry. Pero antes de que comiences a hacer planes, espera a que estemos instalados, le contestó Hope, aunque Harry estuviera mirando a Mark con los ojos bien abiertos. Ya has escuchado a tu hermana. Por el momento tendrás que esperar. Mark bajó del carro y lo rodeó para ayudar a Hope a descender de este. Mientras, Harry, de un salto, se apeó y salió corriendo hacia el gallinero, posiblemente porque el cacareo ruidoso de las gallinas le llamó la atención. Necesitaré ayuda con el equipaje, Harry, por lo que no te alejes demasiado, le gritó Mark, consiguiendo que el chico frenara en seco, dudando entre recorrer la poca distancia que le quedaba para llegar al gallinero o volver al carro. En esa ocasión, sus buenos modales ganaron a su entusiasmo juvenil, y tras hundir los hombros, regresó a paso lento. Al verlo tan abatido, Mark solo pudo sonreír, al recordar lo que era ser un niño. Después, regresó su mirada a donde Hope luchaba por bajar del carro sin caerse. «Déjame ayudarte», le ofreció la mano, pero ella simplemente la miró, rehusó su ayuda e insistió en bajar por su cuenta. Mark se la quedó mirando con los brazos cruzados, como si esperara que ella cambiara de opinión o se viera obligada a pedirle su ayuda. Justo 2 segundos después, Hope se pisó el bajo de su falda y trastabilló. No hacía falta ser muy listo para saber que ella acabaría en el suelo, por lo que Mark se adelantó y la agarró firmemente por la cintura. No iba a permitir que por su terquedad se acabara lastimando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Hope mientras él la bajaba del carro y caía a sus brazos. Mark no pudo evitar sonreír y retenerla un instante más de lo necesario, antes de dejarla de pie en el suelo. «Te estaba ayudando», contestó él encogiéndose de hombros para quitarle importancia. «No necesitaba tu ayuda. Podía hacerlo perfectamente sola». Al mirarla colorada por completo ante él, con el moño medio deshecho y el ceño fruncido, Mark tuvo que admitir que se veía encantadora cuando se enojaba. Había oído decir que las personas pelirrojas eran muy tercas, y su futura esposa parecía demostrar que esa afirmación era cierta. «Lo tendré en cuenta la próxima vez que vea que estás a punto de abrirte la cabeza». La voz de Mark no sonó como regañina, sino más bien como una broma, por lo que Hope dejó de colocarse el cabello y se puso a sacudir enérgicamente la falda mientras lo miraba de reojo. Mark ya había comenzado a dirigirse hacia la parte de atrás del carro, para descargar el equipaje, cuando la miró y la vio disgustada luchando contra su falda. Estuvo a punto de soltar una carcajada, pero se contuvo y continuó caminando. De un salto, se subió a la parte trasera justo cuando llegó Harry. «¿Tu hermana siempre tiene tanto genio?», le preguntó. «Sí», declaró Harry sin pensárselo. «Más cuando te cuelas en la cocina y le coges una galleta, o pisas el suelo con las botas sucias». «Vaya», exclamó Mark mientras le pasaba una maleta a Harry, que no se sentía mal por contar esas cosas de su hermana. «Entonces deberé tener cuidado. Sobre todo no manches el suelo de barro. Se convierte en un ogro de 3 cabezas cuando lo haces». Mark tuvo que contener una carcajada al ver que Hope se acercaba. «¿Necesitáis mi ayuda?», averiguó ella. «Ya casi hemos terminado», le dijo Mark disimulando su sonrisa. «¿No habéis traído mucho equipaje?». «El agua se lo llevó casi todo», contestó Harry sin darle importancia al asunto. Mark miró a su hermana cuando recordó que en una carta le comentó algo de una inundación. «Ah, sí, me comentaste algo», agregó para no incomodarlos, pues Hope pareció apenada. Y así era, pero no solo por los recuerdos trágicos que traía consigo la inundación, sino por lo mucho que tuvieron que pasar después al vender lo poco que consiguieron rescatar de valor. Toda una vida de recuerdos vendidos como baratijas o simplemente perdidos. Algunos de ellos de un valor emocional incalculable, como el ajuar de su madre guardado para cuando ella se casara, y que el agua había arruinado. «Podréis comprar en el pueblo todo lo que necesitéis». Hope levantó la vista y lo miró, como si lo estuviera estudiando. Luego le sonrió y le dijo: «Por el momento, no necesitamos nada, pero te agradezco el ofrecimiento». Lo que Mark no sabía era que Hope no quería aprovecharse de él, pues todavía no estaban casados, y no deseaba deberle nada. Una vez que ambos estuvieran de acuerdo con el matrimonio, entonces no tendría ningún reparo en aceptar su generosidad. Ya era bastante con tener que alojarlos y darles de comer.
aunque pensaba pagarle con su trabajo y convencerlo de que era una excelente opción como esposa. Por supuesto, se le había olvidado su arrebato de indignación de hacía unos escasos minutos.